Bueno, ustedes me dicen, muchachos. ¿Ya? Bueno, buenos días, muchachos. Doctores, mi nombre es Adriana Arevalo, soy residente del servicio de cirugía de aquí del Hospital Belisario Domínguez. Mi objetivo el día de hoy es darle a conocer cuáles son las formas para que ustedes puedan interpretar una radiografía de abdomen. Ahora, bueno, entonces el taller se llama Taller de Radiografía de Abdomen. Ok, entonces vamos a hablar primeramente que todos los estudios de gabinete que podamos encontrar en nuestra vida diaria, tanto desde una radiografía de tórax, como fue el curso anterior, como de abdomen, de pelvis o de cuello, al igual que la tomografía, la resonancia o cualquier otro tipo de estudio de gabinete, el objetivo de ellos es complementar nuestro diagnóstico, no darnos la respuesta de esto, porque cuando pedimos y solicitamos un estudio, nuestro objetivo principal es saber qué es lo que vamos a encontrar en este estudio y esperar poder encontrarlo, no solamente pedirlo para ver qué nos sale, porque el rendimiento diagnóstico es aproximadamente del 10%, como pueden ver acá, específicamente de una radiografía de abdomen. ¿Qué es esto? Es decir, no es más específico que un ultrasonido o que una tomografía. Depende también de lo que es el tipo de enfermedad en el cual nosotros vamos a estar pensando. Como por ejemplo, a ver la doctora que está ahí atrás, si estoy hablando de que mi paciente voy a pensar que tiene una litiasis vesicular, ¿qué es lo que voy a pedir? Una radiografía, un ultrasonido, una tomografía, una resonancia. ¿Tú qué pedirías en primera instancia y cuál es el gold estándar? La radiografía, el ultrasonido, la tomografía y la resonancia. Muy bien, pero hay que especificar qué es lo que estamos viendo. De primera intención pedimos una radiografía de abdomen. Eso siempre va a ser de primera intención. Pero nuestro gold estándar como tal, para ver vías biliares, primeramente sería un ultrasonido. Por eso les comento, la radiografía de abdomen sí es importante como tal, por supuesto, pero hay que saber específicamente a qué lo vamos a estar utilizando o cuál va a ser nuestra patología como tal para poder tratar de utilizarlo y buscar los beneficios para ello. Entonces, si yo estoy pensando en, por ejemplo, una litiasis en el segundo espacio del uretero, ya sea derecho o izquierdo, yo no voy a pedir un ultrasonido de primera instancia, yo voy a pedir lo que vamos a ver ahorita, una radiografía de abdomen. ¿Por qué? Porque tiene un porcentaje más elevado que sea un lito calcificado que podamos ver en una radiografía de abdomen y en un ultrasonido no. Cuando ustedes se preparen para el ENARM, se van a dar cuenta que el ultrasonido como tal no nos sirve para la segunda porción del uretero. Ustedes en su examen, cuando hagan el ENAM, les van a poner el caso clínico como tal y les van a decir ultrasonido. Por supuesto, primera porción y tercera porción. La de la mitad no, y van a ver que es más frecuente que encontremos ese lito en la mitad de lo que son los ureteros, es decir, en la segunda porción. Por eso les comento, tenemos que tener específicamente en qué estamos pensando el diagnóstico de nuestros pacientes para saber qué es lo que vamos a pedir. Ahora, como les comentaba, no evita otras técnicas, es decir, estoy pensando en un paciente de apendicitis. Yo les voy a hablar de esta forma porque yo soy quirúrgica, entonces mi paciente viene con apendicitis. Primera instancia una radiografía de abdomen, ¿de acuerdo? Pero la clínica como tal me dice el diagnóstico de una apendicitis aguda. Además tenemos clasificaciones específicas para ello. Entonces yo le pido una radiografía de abdomen, aquí vemos ciertas personas, ciertos doctores que están como que evaluando una radiografía de abdomen, pero yo ya voy a pensar qué es lo que voy a buscar. Porque como sabemos, todo este tipo de lo que es el ultrasonido y la radiografía son imágenes, es decir, vamos a imaginarnos más bien el ultrasonido, pero qué es lo que vamos a encontrar como tal. Es decir, no voy a pedir una radiografía y a ver qué encuentro, no. Porque estamos gastando, número uno, recursos del hospital y se van a dar cuenta de que hay veces que ya no vamos a tener recursos y número dos, un tiempo diagnóstico. Hay pacientes que van a requerir un diagnóstico más certero y más rápido y no vamos a tener el tiempo como tal. Ahora, en el Royal nos dicen específicamente cuáles son los criterios para una radiografía de abdomen. Entonces, a ver, doctores, ¿cuál sería ustedes? No sé, a ustedes al final les voy a recomendar un video para que ustedes sepan exponer. Entonces, siempre en ese video nos dice que tenemos que elegir a las personas. Si nosotros lanzamos una pregunta al aire, no nos van a contestar. Entonces, a ver, doctor, el primerito, ¿cuál es su nombre, doctor? Juan Carlos, muy bien. Dime, ¿cuál sería para ti las indicaciones en las cuales vas a solicitar una radiografía de abdomen? Así es. Que tenga
Ok, estoy pensando en un paciente con litiasis, le tomo radiografía. Ajá, ¿qué más? Fracturas. Bueno, en este caso sería de radiografía de costal, ¿no? Pero en este caso... También si tenemos las porciones más bajas del costales, podemos ver las fracturas, muy bien. Una inflamación intestinal. Sí, pero hay que ponerle nombre y apellido. Es una oclusión intestinal, porque una inflamación es más específico en un ultrasonido que en una radiografía. Una obstrucción intestinal, muy bien. Si le duele la panza, un síndrome doloroso abdominal, como decía ya. Muy bien, entonces vamos a ver específicamente que existe el síndrome doloroso abdominal y el dolor abdominal y la irritación peritoneal. Son cosas muy diferentes que pues ese no es el tema, pero cuando gusten les puedo explicar. Bueno, las recomendaciones de uso es perforación y oclusión intestinal. Entonces, son específicas, no son las únicas, pero son las de primera instancia. Ingestión de un cuerpo extraño, específicamente a lo que son pediátricos, ¿de acuerdo? Dolor abdominal, como nos estaban diciendo, muy bien, apendicitis aguda, que es grave o inespecífico, y un seguimiento de lo que es la litiasis renal. Específicamente no son los únicos criterios, pero para los radiólogos, estas son las principales recomendaciones para su uso. Vamos a saber que hay indicaciones, recomendaciones y lineamientos, ¿de acuerdo? Estos son los que te dicen, puedes hacerlo y si estás pensando en esto, te puedo recomendar esto, pero no necesariamente nada más para ello, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a entrar a hablar específicamente de cuáles son los términos, cosa que vimos en la radiografía de tórax, ¿de acuerdo? Entonces, los dos términos son radiolúcido y radiopaco. Cada vez que hablemos de radiografía de cuello, de cráneo, de tórax, de abdomen, de pelvis, de fémur, de radio, de cúbito, donde ustedes quieran, vamos a saber específicamente, vamos a hablar de estos dos términos. La vez pasada les había dicho que radiolúcido y radiopaco están al revés. Si yo lo veo muy blanco, es radiopaco. Si lo veo muy oscuro, es radiolúcido, ¿de acuerdo? Son cosas muy específicas que tenemos que dar en cuenta. Como por ejemplo, si hablamos de resonancia, son intensidades. Y si hablamos con tomografía, son densidades. Entonces, hay veces de que tenemos que saber específicamente estas cosas. ¿Por qué? Porque hay veces de que si nosotros hablamos con un paciente y si no hacemos o nuestros internos o el triage, lo que ustedes quieran, no dan un buen triage, nosotros no sabemos a qué se dedica el paciente. Y les prometo que hay pacientes que son enfermeros, que son médicos, que hemos tenido y nosotros llegamos de, la voy a sorprender, y no, nos damos cuenta que ya ni siquiera nos van a tomar en serio. Son como que cositas para que ustedes se den de cuenta. Es como que les dije la vez pasada, es que cuando tomamos el té, levantamos el dedito y es como que lo que nos da clase, ¿sale? Entonces, como hemos visto, radiolúcido es oscuro y radiopaco es blanco como tal. Entonces, los primeros o los más representativos es el aire, los huesos, el líquido y el tejido blando, principalmente. Entonces, si nosotros tenemos una radiografía de abdomen, ¿qué va a ser, por ejemplo, oscuro, es decir, radiolúcido? A ver, doctor. La parte interna de los órganos. Exactamente, pero hay que decir específicamente vísceras huecas, ¿de acuerdo? El hígado no es hueco como tal, porque hay contenido dentro. En cambio, el estómago sí es un hueco. Y cuando nosotros no estamos comiendo, no es una cavidad como tal. Nosotros dejamos de comer y se colapsa, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros vemos aire, específicamente si está parado nuestro paciente o está acostado, específicamente vamos a ver. Líquido, normalmente tenemos líquido en el peritoneo, entonces vamos a ver específicamente, no siempre, pero cuando por ejemplo tenemos ascitis, vamos a ver, número uno, nuestro paciente tiene un tejido adiposo grande. ¿Por qué? Porque está a presión, lo podemos ver, y en este caso lo vamos a ver blanco, no con aire. Es decir, no lo vamos a ver oscuro. Si lo vemos oscuro, no vamos a pensar que nuestro paciente tenga ascitis, vamos a pensar que nuestro paciente está perforado, ¿de acuerdo? Ahora, lo que habíamos visto, esta es la escala de grises, así se llama como tal, escala de grises, es aire, ves más oscuro a comparación del metal. Habíamos dicho la vez pasada que el objetivo como tal es que los rayos de la radiografía entra, y si no tengo con nada con lo que choque, entonces por eso va a ser transparente, es decir, va a estar negro, porque no hay nada que lo choque. A comparación de que, por ejemplo, tiene un marcapaso, entonces los rayos van a llegar y se van a detener, entonces por eso va a estar más brillante.
Por eso los metales van a ser muy blancos, ¿de acuerdo? Ahora, es lo que ya hemos comentado. Y sería, ahora vamos a entrar de lleno, la radiografía de abdomen. Si ustedes buscan y hablan del tema, van a darse cuenta que principalmente existen muchas formas de poder interpretar una radiografía, de tórax, de abdomen, y lo vimos la vez pasada. Cuando hablamos de tórax, vimos que habían 3 formas para poder interpretarla. Para de abdomen hay 2. Las que yo les voy a presentar son las más fáciles como tal, porque mi objetivo aquí es que ustedes puedan interpretarlas para saber cuáles son las patologías como tal. Entonces, el primer paso que tenemos que tener es identificación del paciente, ¿de acuerdo? El segundo, la calidad de nuestra radiografía, en este caso nuestra radiografía de abdomen. El tercer paso es el sistema de lectura. En el sistema de lectura se van a dar cuenta que existe un sistema en el que nos dice de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, pero el objetivo es describir todo. Está ordenado y es el que ustedes gusten elegir, pero el que yo les vengo a presentar es el A, B, D, O y la X. ¿Por qué? Porque está más ordenado. Para mí es más ordenado y es más fácil pensar, decir A, la B y todo lo demás. Vamos a empezar con el primero. Ahora, identificación del paciente. Esto, si ustedes conocen a una enfermera o a una jefa de enfermera, se van a dar cuenta que ellas son muy quisquillosas con eso. Y es algo que debemos aprender. Número 1 es poder identificar al paciente. No es lo mismo, y me ha pasado, de que nos dan un expediente y no es del paciente. Y nosotros empezamos a pensar en todo, hasta vamos a hacer con el diagnóstico como tal, y ni siquiera estamos hablando de ese paciente. Entonces, ¿quién? Esas son las preguntas principales, son 5 preguntas que nos tenemos que hacer, porque les prometo que ustedes van a tomar una tomografía en algún momento de su vida, una radiografía o un ultrasonido, y no va a corresponder al paciente. Si ustedes conocen al paciente anteriormente y saben la patología del paciente y ustedes ya pensaron qué es lo que esperan encontrar, se van a dar cuenta que ese no es del paciente. Pero hay veces de que si no conocemos al paciente, cuando me llegan a dejar una interconsulta, no corresponde. Porque se van a dar cuenta que cuando ustedes están en el hospital, alguien llega a dejarles una interconsulta y no les dicen María López Pérez de 45 años, no, les dicen femenino de 45 años, sin crónico-degenerativos, entonces les quitan el nombre, entonces no sabemos específicamente, por eso hay que saber verlo. O como les dicen, el paciente de la cama 27, y yo así de, no manches, mejor dime el diagnóstico. Entonces, sería número 1, ¿quién? Es decir, ¿quién es el paciente? Nombre, apellido, es lo más importante. La fecha de nacimiento, porque habíamos visto que tenemos a veces pacientes que se llaman igual, pero tienen diferentes edades. Por ejemplo, hay nombres en los cuales funcionan para mujer y funcionan para hombre. Entonces hay que ver eso. Y también, ¿qué le solicité? No es lo mismo que yo le haya solicitado una tomografía, un ultrasonido, una radiografía a un paciente y me esté trayendo lo que no estoy pidiendo. ¿De acuerdo? ¿Dónde? Es decir, ¿de dónde lo pedí? No es lo mismo que llegue un paciente politraumatizado y yo le pida una serie ósea, a que yo le pida una radiografía de pelvis nada más, o a que yo le pidan un ultrasonido o una radiografía de abdomen nada más, ¿de acuerdo? Por ejemplo, llega un baleado, tiene la bala a nivel del 11º espacio intercostal, ¿qué le pedirían? A ver, doctora. ¿Ok? ¿Usted, doctor, qué le pediría? Sería más específicamente una tele de tórax. Más específica, pero no la única. ¿Por qué? Porque la tele de tórax tiene que abarcar las cúpulas diafragmáticas, es decir, abarca todas las costillas. 11º espacio intercostal, puedo llegar a verlo. Y lo más fácil de que si yo estoy buscando un aire libre subdiafragmático, por lo regular, sería una tele de tórax que una radiografía de abdomen. Ambas nos lo dan, por supuesto, pero hay que pensar específicamente. A diferencia que mi paciente diga, no, pues viene baleado de lo que es por donde está el riñón, porque así lo dice, por donde está el riñón no sabes ni si es izquierdo o derecho, pero tú le vas a pedir una radiografía de abdomen. ¿Por qué? ¿Te muestra cúpulas diafragmáticas? Por supuesto, al igual que la tele de tórax, por supuesto, pero hay que saber específicamente qué más voy a ver. En este caso, a mí no solo me importa ver la porción del diafragma, yo también quiero ver, por ejemplo, cómo está el riñón, cómo están los ureteros, si hay líquido libre, bueno, no se ve tanto el líquido libre, pero si hay un estallamiento a nivel, por ejemplo, si es izquierdo, del vaso. Entonces,
como les recomiendo, debo de pensar la patología del paciente. Como por ejemplo, si voy a radiar a un paciente, a un bebé, es lo mismo que yo le pido una de tórax o una de abdomen, salen hasta los dedos del bebé, entonces no hay ningún problema. A un paciente que está postrado, que tiene un índice de masa corporal de 45, no le voy a poder pedir una radiografía en decúbito, mejor lo tratamos de parar, ¿sale? Ahora, ¿cuándo? No es lo mismo de que yo le pida una radiografía a mi paciente ahorita, que porque le drené, por ejemplo, hablando del abdomen, tiene ascitis, le hicimos una paracentesis. ¿Saben qué es una paracentesis? Vamos a sacar líquido, ¿de acuerdo? Entonces, siempre, por favor, las cosas que ustedes no sepan, pregunten, porque uno hace como que sí lo saben y vamos hablando y hablando y pues no saben el concepto como tal. Entonces, si nosotros, completa o simple. Entonces, si nosotros tomamos una radiografía de nuestro paciente antes del procedimiento y después del procedimiento, justamente después, nos va a haber una diferencia significativa de lo que es la cantidad de líquido que queda en el abdomen del paciente, a que se lo tomemos de control 2 días o 3 días después, ¿de acuerdo? Es muy diferente que le hago una paracentesis en este momento al paciente y luego en el control me muestren una pasada. Porque hay ciertos sistemas, por ejemplo el sistema que tenemos en el hospital se llama TESI, en donde yo pongo el nombre del paciente y me aparece todo lo que le haya pasado al paciente, todo lo que han hecho. Entonces hay veces de que hay personal nuevo, entonces los meten dentro de ese historial y no especifican si es de hoy o de mañana, a menos que se vea la fecha. Por lo regular siempre están ordenados. Entonces de cuándo también entra más o menos dentro y va de la mano de quién y por qué. Ahora, la última pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se lo solicité? Porque yo estoy pensando que tiene, por ejemplo, una fractura a nivel de la pelvis y más o menos específicamente a nivel de la espina de la cresta ilíaca derecha. ¿La puedo ver? Por supuesto. ¿Por qué? Porque entra dentro de la radiografía de abdomen. Ahora, ¿cuáles son los límites de una radiografía de abdomen? A ver, doctora, la de atrás. ¿Cuál es su nombre, doctora? Joana. ¿Ok, Joana? Sería de las cúpulas diafragmáticas, que a ver, hasta me parece que también se alcanza a ver el fémur, parte del... Si el radiólogo es buena onda, se puede ver el acetábulo, sí. Pero el límite inferior siempre va a ser la sínfisis del pubis. Principalmente en la parte superior, las cúpulas diafragmáticas, pero hay veces de que nos dan la 11, la novena costilla y hasta lo que, como bien dijo la doctora, lo que son el acetábulo, podemos verlo. Es decir, ahora, específicamente, segundo paso, la calidad. Ahora, dentro de la calidad vamos a hablar específicamente de la posición de nuestro paciente. Nuestro paciente se puede posicionar de varias formas. Ahora, si nosotros tenemos a un paciente que está, como le habíamos dicho, un índice de masa corporal de 45, estamos pensando que es un paciente que está muy gordito. Entonces, si yo lo acuesto y tomo una radiografía de esa forma, todo lo que son las heces intestinales se van a ir a la parte posterior. No me va a servir mucho, pero se van a dar cuenta que hay pacientes amputados. Tenemos una amputación supracondilia bilateral, no se va a poder parar mi paciente. Solución, una silla de ruedas o tratar de enderezar nuestra cama, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo tomamos nuestra posición? Es decir, tiene que estar dependiendo de lo que yo busque. ¿Podemos tomar una radiografía póster o anterior? Sí. ¿Me sirve? No. ¿Para tele de tórax? Sí. Es la principal, por eso se llama tele de tórax. Ahora, para abdomen no, es lo contrario. Lo principal que yo voy a buscar es anteroposterior. ¿Por qué? Porque quiero ver todas las heces intestinales, el colon, el hígado, el vaso, el estómago, o sea, los ureteros, la vejiga principalmente. Y eso no lo voy a ver en la parte posterior. ¿Por qué? Porque tenemos la columna principalmente. ¿De acuerdo? Ahora, tiene que tomarse en inspiración profunda. El paciente, en este caso no lo vamos a poner así. Sencillamente estiramos los brazos, inspiramos profundamente y toda la parte del tórax se va a estirar y vamos a poder ver la mayor cantidad. Tiene que ir desde lo que es el 11º costal, más o menos, pero por lo general es cúpula diafragmática a sínfisis del pubis. Ahora,
Como habíamos dicho, nuestro paciente puede estar en decúbito supino o de pie. Ahora, aquí vemos que nuestro paciente está de pie o acostado. ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿Y esto? Entonces nuestro pacientito sí está de pie. Ahora, vamos a hablar específicamente, ahorita vamos a adentrarnos en esa parte de la inspiración. Como ya habíamos comentado, nuestro paciente tiene que estar en inspiración profunda. ¿Por qué? Porque vamos a meter aire y específicamente vamos a bajar el diafragma y eso permite que, por ejemplo, si nuestro paciente tiene una hepatomegalia, baje y veamos hasta dónde llega, ¿de acuerdo? Ahora, en la exposición, específicamente es lo que ya habíamos visto principalmente, son aquellas imágenes con un exceso de exposición, es decir, están muy oscuras, y aquellas que tienen poca exposición están muy blancas, ¿de acuerdo? Es lo que ya habíamos visto. ¿Cómo sabemos cuándo vamos a tener una buena toma de una radiografía? Lo mismo que el tórax, porque también vamos a ver lo que son las vértebras, es decir, ver los espacios intervertebrales. No es lo mismo el cuerpo vertebral que un espacio intervertebral. Y aquí estamos hablando de un espacio intervertebral, es decir, entre vértebra y vértebra hay como un colchoncito más o menos y es lo que tenemos que ver de manera adecuada. Ahora, este es como un review de lo que ya habíamos comentado. Radiolúcido, lo más importante es el aire, y radiopaco, el metal, los huesos, los tejidos blandos y los líquidos. A nivel del abdomen no solamente tenemos líquido, si hablamos de abdomen, ¿cuál es el líquido que principalmente se encuentra ahí? ¿Líquido peritoneal? Sí. Entonces, normalmente el líquido peritoneal se produce 100 mililitros. Cuando yo tengo más de 100 mililitros al día, entonces vamos a tener que se va a empezar a producir. Si no tengo un trauma, es una ascitis. Si tengo un trauma, es un hemoperitoneo como tal, entonces lo que voy a estar pensando es que es sangre, ¿sale? Perforación intestinal, sí, pero es muy raro que yo tenga, ¿cuántas heces voy a tener en la cavidad para que pues se llene mi cavidad? ¿De acuerdo? Lo primeramente cuando pienso en un líquido libre, es sangre, principalmente. ¿Por qué? Porque tenemos vasos muy grandes a nivel de lo que es el tórax, ¿sale? Bueno, perdón, lo que es el abdomen. 100 mililitros al día es lo máximo, se producen de 80 a 100 mililitros al día. Esto es más importante cuando hablamos de ultrasonido, porque cuando, por ejemplo, hacemos un ultrasonido FAST, es el que nos dice si es positivo o negativo. Cuando nos dicen, tenemos un FAST de 75 mililitros positivo, ustedes pueden ir y reírse en la cara de quien los hizo, porque no es positivo. Nosotros sabemos que lo máximo y lo normal del líquido peritoneal que se produce en nuestra cantidad en el abdomen es de hasta 100 mililitros, entonces no está mal, está normal, entonces es un FAST negativo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso les comento, es mucho más importante cuando estamos hablando de ultrasonido y de radiografía. Pero, por ejemplo, si complementamos los dos y yo veo una gran cantidad de líquido, entonces no tiene el antecedente mi paciente de haber sido chocado, que lo balacearon o algo así, entonces yo voy a pensar que es ascitis y que necesita una paracentesis. Ahora, hablando un paréntesis pequeño, si hablamos de paracentesis, ¿cuándo le voy a reponer albúmina y por qué? ¿Cuándo empiezo a reponer la albúmina y por qué? Es como la cerecita del pastel y un tic así, normal. Cuando ustedes vayan al hospital y vean un paciente que está muy lleno de agua, es decir, tiene una ascitis, se drena paracentesis a partir de los 4 litros que yo les saque, más bien de los 2 litros, mínimo, máximo 4 litros, yo empiezo a reponer albúmina. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la albúmina es la proteína más grande que tenemos a nivel de todo nuestro cuerpo y tenemos una presión oncótica dada por las proteínas. ¿Qué es la presión oncótica? Es la presión que mantiene todo el líquido dentro de nuestro vaso. Si yo le quité una gran cantidad, hay una pérdida de la homeostasis de mi cuerpo. Entonces, todo el líquido que está dentro de lo que son los vasos se empiezan a extravasar y en lugar de ayudarle, le va a hacer exactamente igual. ¿De acuerdo? Ahora,
Y lo que más importante aquí, que yo quiero darles a conocer, es el tercer paso. Ahora, ¿qué podemos evaluar en una radiografía de abdomen? El patrón aéreo-intestinal, el aire libre en la cavidad peritoneal, las calcificaciones anormales y las masas anormales. Ahora, cuando yo hablo específicamente de un patrón aéreo-intestinal, a ver, doctora Joana, sí, Joana, entonces dime, patrón aéreo-intestinal, ¿qué entiendes? Como lo que se podría ver anormal, por ejemplo, que haya aire en donde no debería haber, ¿sabes? Ok, ¿dónde debería haber aire? Había mencionado que los intestinos, bueno, en la quince mucosa debería de haber. ¿Cómo cuál? Como en los intestinos, o bueno, en el estómago. Ujú. ¿Qué más? Si yo veo aire en el recto, ¿es normal o no? Bueno, entonces vamos a ver que todo el aire normal que vamos a encontrar en el abdomen normal está dentro del tracto gastrointestinal. ¿Desde dónde va el tracto gastrointestinal? De la boca al recto. Encontrar aire en el ámpula recta está bien, porque forma parte del tracto gastrointestinal. ¿Lo podemos ver en la radiografía de abdomen? Sí. Entonces, por eso les comento que está bien que veamos aire a ese nivel. Entonces, todo tracto gastrointestinal, es decir, que va de la boca al ano, está muy bien porque está dentro de lo normal. A ver, ahora, a ver, doctor, ¿dónde no debo encontrar aire? Más específicamente en el hígado, no creo que sea un porcentaje tan elevado de encontrar aire en el hígado. ¿Qué está más abajo del hígado? En la vesícula. Pero antes de llegar a la vesícula tenemos las vías biliares. Ya adoro las vías biliares. Entonces, en las vías biliares nos traduce que cuando nosotros encontramos aire en esa parte, se ve, sí, les traigo imágenes, sí, pero vamos a pensar que número 1, a mi paciente le hicieron una CEPRE. ¿Saben qué es una CEPRE? ¿Allá alguien sabe qué es una CEPRE? No creo. Bueno, si ustedes hacen su internado en mi hospital y si yo sigo ahí todavía, entonces se van a dar cuenta que les hacen un examen en el servicio de cirugía, en nuestro servicio. Y dentro de ese examen les preguntan qué es una CEPRE. ¿Contestan nuestros internitos bien? No. No. Es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirve? Para quitar un lito que yo encuentre en el colédoco, ¿sale? ¿Dónde está el colédoco? Es la unión del cístico con, muy bien, con el conducto hepático común. El conducto cístico se conecta con la vesícula y la vesícula con el hígado. Por eso, entonces, nuestros pacientes que tengan aire en la vesícula, específicamente en la vía biliar, lo primero que yo voy a pensar, el paciente tenía un lito en el colédoco, le hicieron una CEPRE, y en la CEPRE como que en lugar de le pusieron el stent, pero fue algo no iatrogénico, porque es una palabra con la que dice, uy, demanda, pero es algo que salió un poco mal en la CEPRE, entonces se movió el stent y perforó algo y ahora hay un poquito de aire. ¿Se puede contrarrestar solito? Sí, dependiendo del tamaño de la perforación. ¿Qué otro diagnóstico diferencial? Que yo tenga colangitis, es decir, infección en lo que es en las vías biliares. Muy bien. Entonces, CEPRE no lleva E, es C-P-R-E. Es que me pusieron CEPRE con C-E. Hemos tenido médicos como tal adscritos que nos dicen específicamente CEPRE sí y nosotros nos reímos y cuando son nuestros internitos o nuestros R1 como que los ponemos a hacer planas para que sepan escribir porque siempre decimos hay que parecer médico y no solo, o sea, no solo ser médico, sino para hacerlo. Y dentro de la ortografía ustedes tienen que tener una buena ortografía. ¿Por qué? Porque son detallitos y como dicen, el diablo está en los detalles. O sea, un médico que me ponga CEPRE de una forma diferente, entonces como dices, ya empieza uno a dudar. Bueno, si ustedes también saben, empiezan a dudar así como que, ¿será que lo que me está diciendo es real o no? Entonces, CEPRE es colangiopancreatografía retrógrada endoscópica.
Lo que me gusta de este tipo de temas es que específicamente nos pueden llevar a otra cosa. Es decir, un punto empieza a desglosarse y desglosarse y desglosarse. Eso es lo bonito. Por ejemplo, ahora, hablando del aire libre, vamos a hablar de, como bien dicho, muy bien dicho el doctor, de vísceras huecas. El hígado como tal, no sé, sí es una víscera, pero no está tan hueca porque tiene un contenido. ¿Cuál sería? La vesícula biliar, las vías biliares principalmente. Por ejemplo, la vejiga, el estómago, que esas son espacios virtuales, pero se abren y se llenan con lo que yo le meta, ¿de acuerdo? Calcificaciones anormales. A ver, doctor, el que está atrás, ¿cuál es su nombre? Luis, muy bien. Entonces, ¿cuáles son las calcificaciones anormales que podemos encontrar a nivel del abdomen? Podría ser las vértebras, Sí. las costillas, Pero dejemos los huesos en paz. Los órganos. Litos. ¿En dónde? Muy bien. Exactamente. En los ureteros, en la vejiga, principalmente. Hay litos, bueno, calcificaciones más bien que son normales, sí, que no son patológicas, es decir, sí. ¿En dónde? En los vasos, específicamente en las venas que tenemos a nivel ilíaco, que pueden ser ateromas. ¿Son patológicos? Dependiendo del calibre que me va cerrando mi vaso, sí. Entonces, en ese momento sí vamos a tener lo que es una patología como tal, pero si están ahí, así como que nuestro paciente no tiene insuficiencia cardíaca, no tiene insuficiencia venosa ni arterial periférica, pues está bien que esté ahí. Le vamos a dar su estatina para que baje su colesterol, por supuesto, o para que baje sus triglicéridos, claro que sí, porque va a llegar un momento en el que se infarten, por supuesto, porque recuerden que no solamente hay infarto a nivel del corazón, sino también a ver lo que es a nivel de lo que son los vasos que tenemos en las porciones distales, ¿de acuerdo? Ahora, las masas anormales. ¿Dónde encontramos las masas anormales? ¿Perdón? A ver, hablando de obstrucción intestinal. ¿Perdón? Ok, si hablamos de obstrucción intestinal en un paciente no operado que nunca ha tenido ninguna cirugía, ¿en dónde sería, cuál sería la principal causa? Porque si yo sé las causas principales, voy a saber específicamente qué es lo que voy a buscar. Es decir, si mi paciente no tiene ninguna cirugía, ¿cuál es la principal causa? Hernias. Si no está operado, hernias. Si está operado, adherencias, ¿de acuerdo? Entonces, específicamente, ¿puedo ver una hernia interna en una radiografía? Sí, sí la puedo ver. Entonces, es por eso ahí específicamente que nosotros tenemos que pensar, tener lo que es la teoría impresa como tal y la teoría en presente para poder saber qué es lo que vamos a buscar. Entonces, si mi paciente ya le hice una buena anamnesis, que no tiene como tal un antecedente de una cirugía previa, entonces sí la podemos utilizar y sí podemos orientarnos a que, por ejemplo, voy a buscar una hernia interna, se puede, por ejemplo, un vólvulo, sí. Entonces, si ya tiene una cirugía previa, voy a ver lo que son los intestinos demasiado pegados y entonces en ese momento ya voy a ver lo que es adherencia. Si por lo regular, si estamos hablando de adherencia, es un paciente quirúrgico. Si estamos hablando de hernias, es un paciente quirúrgico. Si estamos hablando de un vólvulo, dependiendo si ya se formó como tal, ¿va a terminar en cirugía? Sí. De primera instancia, no creo, pero sí puede llegar a terminar a ser quirúrgico. Dígame. Ok, una adherencia está formada por tejido principalmente anormal, porque yo lo formé, es decir, yo fui paciente y a mí me hicieron un procedimiento quirúrgico, es decir, cortamos, movimos, entonces intestinos quedaron pegados. Entonces se forma como una tela o un tejido de lo que es el sistema más o menos como el sistema de aracnoides que tenemos a nivel de la cabeza o un sistema como el tejido de una araña que queda una entre otra, ¿de acuerdo? Podemos tener específicamente, por ejemplo,
adherencias laxas, ¿sí? Adherencias más firmes, ¿sí? ¿Y cómo se quitan? Si ya está produciendo una obstrucción intestinal como tal, entonces ya sería quitarlas. Si podemos quitarlas si son laxas con los dedos, es decir, en el procedimiento quirúrgico, o si es demasiado, son demasiadas duras, las cortamos con una tijera que es Metzen, ¿de acuerdo? Las dígame. ¿Tejido cicatricial? Exactamente, pero a nivel interno. No es lo mismo que yo me caiga, me raspe y haga una cicatriz a nivel de lo que es mi piel, y en ese momento vamos a tener una cicatriz que sí vamos a ver, a comparación que lo tengamos adentro. Adentro es como la respuesta metabólica de nuestro cuerpo. ¿Es tejido conjuntivo? Como decía, sí es tejido conjuntivo, pero se va a formar de forma anormal, pero es una respuesta normal para mí porque es una respuesta de mi cuerpo. Anormal porque esté ahí, sí, porque no debería estar, pero es esperado a consecuencia de lo que es el procedimiento que le hice a mi paciente. ¿De acuerdo? Ahora, para hablar de lo que es la mnemotecnia. La mnemotecnia que les había hablado es A, B, D, O y X, ¿de acuerdo? Son palabras en inglés que el objetivo que yo quiero es explicarlo, o sea, específicamente, la vez pasada habíamos dicho que era A, B, C, D, que es un poquito más fácil que esta, pero es A, B, D, O, X, ¿de acuerdo? A de aire, la B de los intestinos, la D de las estructuras, la O de los órganos y la X de objetos externos. No se preocupen, está traducido al español, ¿de acuerdo? Entonces, A, aire. ¿Qué voy a buscar? Localizaciones específicas de aire, que ya habíamos dicho. A ver, doctora, ¿usted cuál es su nombre? Alejandra, muy bien. Entonces, si yo digo aire, localizaciones, dígame ahora específicamente, que ya lo repasamos, cuáles son lugares específicos donde yo voy a encontrar aire de forma normal. En la burbuja gástrica, en el colon, en tejidos, en vísceras huecas. Pero habíamos dicho que en el tracto gastrointestinal. El tracto gastrointestinal va de la boca hasta el recto. Anormales, como por ejemplo... ¿Anormales? Anormales, pues, como en el hígado, en la vesícula biliar, en las vías biliares. Aire libre subdiafragmático también. ¿De qué nos traduce un aire libre subdiafragmático? Ajá. Aire libre subdiafragmático. En alguna perforación. ¿Perdón? Alguna perforación. Exactamente. Principalmente, ¿qué es lo más largo que tenemos en nuestro cuerpo? El intestino. Entonces, una perforación intestinal. ¿Qué parte del intestino principalmente? ¿Qué es lo más largo que tenemos? El intestino delgado. ¿Perdón? Intestino delgado. Exactamente. Entonces, si es del intestino delgado, hablando ahí, ¿qué es lo más largo de las 3 porciones? Muy bien, entonces, porque es lo más largo que tenemos, es por porcentaje. Como si, por ejemplo, era un tip cuando yo estaba estudiando para el ENAR, mi maestro me decía, si llega un paciente que le perforaron, te dicen, le perforaron el esófago, ¿qué vas a pensar? ¿Qué parte del esófago? ¿Qué parte del esófago ustedes? ¿Superior, torácico o abdominal? Sería el torácico. ¿Por qué? Porque es el más grande. Es como que dicen, la medicina no es tan difícil, es mucha lógica, mucha lógica. Si estoy pensando en una perforación intestinal, estoy viendo el aire libre subdiafragmático, entonces yo voy a pensar que esté específicamente a nivel del intestino. ¿Cuál? Intestino delgado. ¿Cuál? El yeyuno. ¿Por qué? Porque es el más grande. Entonces, hay veces que son lógicas como tal. ¿De acuerdo? Ahora, la B, intestino. En la B es posición, tamaño y espesor de la pared. En la D son estructuras densas, que son calcificaciones y huesos. En la O, órganos y partes blandas. Y en la X, objetos y artefactos externos. Vamos a explicar cada una de ustedes, de ellas. Bueno, aire, localizaciones. A mí me habían comentado principalmente que si nosotros queremos enseñar algo es más específico que sean con imágenes. Nos queda como tal y cuando nosotros la regamos es cuando más nos acordamos. ¿Por qué? Porque se libera adrenalina y la adrenalina nos ayuda a asociar ciertos recuerdos, entonces por eso aprendemos mucho mejor. Ahora, aire, localizaciones, lo que habíamos dicho. Este paciente, a ver doctora, la que está hasta atrás, me dijeron que sí puedo pasarlos, así que venga doctora. Venga doctora. Y dígame específicamente qué ve en esta radiografía. Sin miedo, doctora. Pásale.
No, pero pásale aquí pues, específicamente en esta parte, dime específicamente aquí en esto que ves. Pero acércate aquí, aquí lo vemos en chiquito y aquí le puedes mover para que lo veamos también. Primero puedo notar que en esta... Estamos en la parte que nada más queremos ver aire. Búscame el aire ahí. donde debería de haber aire sería... En esta, ¿dónde ves el aire? Pues en este casi no se alcanza a notar el aire. Supongo que porque está acostado. Entonces Ajá. es un poco más difícil. ¿Qué dice abajo? Aquí dice que está acostado, que esta es la parte derecha. ¿Del otro lado? Aquí dice que es una anteroposterior supina. Ajá. ¿Y qué dice y abajo? Dice neumoperitoneo. ¿Qué es eso? Que hay aire en el peritoneo. Exactamente. ¿Dónde está el peritoneo ahí? Es todo lo que cubre nuestros intestinos como tal. Ahora, dime, ¿dónde lo vas a encontrar? En correderas. Búscame las correderas. Tenemos dos correderas, corredera paretocólica derecha e izquierda. ¿Cuál sería? ¿Esta, doctora? Esta y esta. Entonces, porque nuestro paciente está acostadito y está un poco lleno. ¿Por qué? Porque tiene también, le podemos ver que tiene demasiado aire. Entonces se va a concentrar en las partes laterales, ¿de acuerdo? Entonces ahí estamos el neumoperitoneo. Ahora, este paciente... Ah, perdón. Cabrón. Entonces, este paciente que tenemos en este lado, junto con este paciente, son exactamente lo mismo. Ahí podemos ver la diferencia entre cuando está uno parado y acostado. Porque aquí vemos que el aire se está concentrando en estas partes y en esta parte todo lo que vemos negro acá, ¿qué crees que es? Se supone que debería ser aire, ¿no? Exactamente. ¿Es normal que esté ahí? No. No. ¿De acuerdo? Ya te puedes ir a sentar, doctora. Gracias. Pásale. Bueno, entonces, específicamente vamos a ver eso. Ahorita podemos ver cuáles son las diferencias como tal. En este lado, este paciente que está aquí es específicamente y es exactamente el mismo que el segundo. La diferencia es que uno está acostado y el otro está parado. Entonces ahí podemos ver principalmente cuáles son las diferencias como tal y cuando nuestro paciente está ahí. Entonces en esta parte, aquí podemos ver cómo se concentra el aire en estas partes. Todo lo que se ve negro fuera de los intestinos, este que vemos acá es intestino, es colon ascendente. En esta parte que no debería estar alrededor es donde vemos, es como el manchadito moteadito, como si fuera a nivel del tórax. Hay veces que si ustedes leen una bibliografía les dicen, es como tigreado. Yo no le veo lo tigreado como tal, yo lo veo más moteado como si fuera fibrosis pulmonar a nivel del abdomen, ¿de acuerdo? Entonces es aire. Ahora, si vemos en lo que es en la siguiente radiografía, es el mismo paciente. La diferencia que en este está sentado. Como les había comentado, podemos ver al paciente ya sea sentado o parado, pero que esté en una posición erguida, lo que es en la parte superior de nuestro cuerpo, y ya podemos ver. Entonces aquí vemos que el aire se concentra por gravedad hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces en esta parte podemos ver que aquí el aire se está concentrando en esta parte. ¿Por qué? Porque aquí está lo que podemos ver acá. Normalmente si nosotros nos acostamos, todo se va a la parte posterior, ¿de acuerdo? Por gravedad. Cuando ustedes lean la fisiopatología del pulmón, se van a dar cuenta del por qué. Entonces, en el pulmón cambia los la irrigación arterial y venosa y la cantidad de aire dependiendo de la posición. Es por eso cuando ahorita en el COVID a los pacientes los embrocan, lo ponen boca abajo principalmente. Es que yo le dije a un paciente, no, pues que lo ponen de cúbito prono, dije. O sea, lo embrocaron. Ah, sí. Entonces, los ponen boca abajo. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que ciertas posiciones van a específicamente a dar algo mejor para poder visualizarlo. Ahora, ¿puede ser un hemoneumoperitoneal? Sí. El otra, ¿qué fue? Hace 2 semanas tuvimos un paciente con hemoneumoperitoneal. ¿Falleció? No. ¿Está en terapia? Sí. ¿Sigue vivo? Sí. Pero que tenía perforación intestinal, más todo lo demás secundario, le sacamos como 2 litros de sangre, entonces está en terapia, ¿de acuerdo? Entonces, hay veces que decimos hemoneumoperitoneal no existe. No, sí, es una concentración de aire, sangre que está en la cavidad peritoneal. Ahora, ¿cuánto líquido necesito tener en el abdomen para que sea patológico y mi FAST sea positivo? FAST, hablando de ultrasonido.
exactamente, más de 100 mililitros, ¿de acuerdo? Así que no los apantallen porque me ha llegado, nos ha llegado a nosotros. No, urgencias, perdónenme si alguien de urgencias me está viendo, dije, tenemos un FAS positivo, doctora, baja ya, uno baja, ¿no? Y no, tiene 75 mililitros y así de, ok, no, pues no, ¿verdad? Ok, entonces aquí la representación de esta tercera, ella es un paciente diferente y si ustedes se dan cuenta es la radiografía que venimos repitiendo y repitiendo y repitiendo para que la utilicemos de forma dinámica. Estas dos van a cambiar y esa es como que la que más vamos a ver. En este caso aquí tenemos la burbuja gástrica principalmente. En esta parte, entonces esto ya es mi vasito, pero esta parte es nuestra burbuja gástrica. Ligeramente vamos a ver adelante que se ven lo que son calcificaciones a nivel del páncreas. Son normales, a veces son patológicas dependiendo de la cantidad. Si tengo una gran cantidad de calcificación a nivel de mi páncreas, ¿en qué voy a pensar? Muy bien, en cáncer de páncreas. Toda calcificación que yo vea en un lugar donde, en una cantidad y en un lugar donde no debería ser, nosotros debemos de pensar principalmente en cáncer. Por ejemplo, si tenemos calcificaciones agrupadas, no por pedacitos, porque si no vamos a espantar a nuestras mamás, agrupadas a nivel de la mama, tenemos que pensar en cáncer de mama, ¿de acuerdo? Calcificaciones en una gran cantidad agrupada en la vesícula, ¿en qué voy a pensar? Cáncer de vesícula, colangiocarcinoma principalmente. Entonces hay ciertas cosas, por eso les digo, la medicina es maravillosa y es que hay que entenderla y hay que asociarla. Entonces, si vemos calcificaciones en una gran cantidad amontonados, es cáncer. Por ejemplo, van a ver, en esta no se ve tanto, pero en otra radiografía más adelante vamos a ver una calcificación a nivel del páncreas, pero están dispersas. Entonces yo no voy a pensar en cáncer, ¿de acuerdo? Ahora, el aire. Estamos visto, aquí es una imagen muy representativa, como tal no tenemos el estómago así, se los prometo, pero es una imagen muy representativa, es la distribución del gas en el estómago. Por eso veo aquí la burbuja gástrica en el fundus gástrico. ¿Por qué? Porque está más arriba de todo lo demás, pero importante, nuestro paciente está parado. Está parado como tal, por eso toda la concentración se va hacia la parte superior. Por eso aquí yo espero ver mi burbuja gástrica y saber específicamente que este es el lado izquierdo de mi paciente. A menos que tenga un incitus inversos, ya voy a pensar que está del otro lado, ¿no? Pero por lo regular, como les había comentado en la tele de tórax, en esta parte también es igual, que yo veo a mi paciente así, de frente. Si esta es mi mano derecha, la del paciente va a ser al lado contrario, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso. Ahora, el aire fuera del tubo digestivo, es lo que habíamos visto. A ver, esta es mi cúpula. Vamos a hacerlo más didáctico porque creo que no saben específicamente cuál es. Tenemos las vértebras, lo que son la pelvis, las costillas. Esta es mi cúpula diafragmática. Entonces, si yo, el número 1 es aire. Yo ya les dije, son aire anormal. Entonces, aire aquí, ¿de qué estamos hablando? Sí, pero ¿cómo se llama? Aire libre subdiafragmático y lo vemos bilateral, ¿de acuerdo? ¿Qué representaría? Si aquí tengo mi hígado, ¿dónde está el aire? En el hígado, intrahepático. Entonces, si yo tengo algo ahí, entonces, ¿qué sería? Porque estaban así como que aire en el hígado, ok, ¿pero qué es? ¿Qué es? Voy a pensar principalmente en un absceso. Exactamente, en un absceso hepático. Este es mi vía biliar. Entonces se le llamaría neumobiliar. Entonces, ¿en qué pensaría? Hicieron una CEPRA a mi paciente, ¿no? Principalmente. ¿No es lo mismo? No. Si ustedes leen isquemia mesentérica, les van a decir que tenemos aire en la vía biliar o aire en el hígado, en la vesícula. Entonces, en ese momento ya no estamos hablando de que mi paciente le hizo una CEPRA. Estamos hablando que tiene una isquemia mesentérica, tenemos mesentérica superior, arteria mesentérica superior, arteria mesentérica inferior. Por lo regular siempre es la superior y nuestros pacientes se mueren, pero así. ¿Por qué? Porque se trombosó o se hizo una isquemia, obviamente, lo que es la arteria mesentérica superior. Y uno de los datos es esto, que veamos el aire en la vía biliar o en la vesícula. Por eso les comento, tenemos que saber específicamente los antecedentes de nuestro paciente. Si nuestro paciente es delgado o término medio, más o menos un índice de masa corporal de 20 y tantos, 30 y tantos, que dices no está obeso, no tiene un índice de masa corporal de 3, o sea, no.
Entonces yo voy a pensar, y tenía un antecedente de formar litos biliares progresivamente, entonces yo voy a pensar que le hicieron una CEPRE. Tenía una coledocolitiasis. ¿Saben qué es una coledocolitiasis? Muy bien, litos en el colédoco, bien. Entonces, cuando tenemos una coledocolitiasis, le hicieron una CEPRE, porque esos no se operan. Sí, pero no. No deberíamos operarlos, nos resta 10 años de vida. Le hicieron una CEPRE, le quitaron el lito en el colédoco, pero salió algo mal. Depende de la perforación, se puede cerrar. Sí, entonces ahí. Pero si mi paciente tiene un índice de masa corporal elevado, tiene antecedentes de una fibrosis auricular, que creo que ya saben, espero, no sé si vieron patologías con Palomeque, entonces tenemos como tal, entonces formó un trombo, viajó, cerró, obviamente hizo una isquemia mesentérica y es lo que estoy viendo, mi paciente está mal, que está en terapia y se va a morir, por supuesto. ¿Han salido pacientes de la isquemia mesentérica? Sí, pero pónganle, no sé, el 0.01%, ¿de acuerdo? Entonces todos se mueren, bueno, casi todos, ¿de acuerdo? Entonces por eso les comento, este es un signo específico de la radiografía, pero me traduce muchas cosas, por eso necesito asociar el antecedente y lo que estoy viendo del paciente para que me funcione. Ahora, esto, ¿qué sería aquí abajo? Aquí abajo tendríamos lo que es... El saco biliar. ¿Qué? El saco biliar. La vesícula biliar, muy bien. Pregunta que les hago a todos mis internos. Partes de la vesícula biliar. Ah, bien, allá, partes de la vesícula biliar. Ya me dijiste 2, fondo, cuerpo. Y el... Infundíbulo y cuello. ¿De acuerdo? Para el Scandalakis, que es un libro de anatomía quirúrgica que nosotros tenemos que usar, nos dice, fondo, cuerpo, muy bien. Le falta el cuello y el infundíbulo. Nos dice que el cístico a veces puede formar parte, pero realmente no forma parte como tal de la anatomía de la vesícula. ¿De acuerdo? ¿Perdón? Es como que la salida. Si yo uno cístico con conducto hepático común, ¿qué me forma? Ay, sí, pero no manches. Es como decir, me compré, no sé, un cono de huevo, sí, pero voy a hacer mi desayuno y necesito 3. Eso es más específico. Ok. Si uno cístico con conducto hepático, ¿qué me da? Muy bien, el colédoco. Entonces, estamos hablando de la CEPRE es el colédoco, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte del 5 es el engrosamiento de las paredes de la vesícula, ¿de acuerdo? Cuando tenemos unas paredes engrosadas, estamos tratando de que estamos hablando de un procedimiento agudo, de una CCL agudizada, una colicitis crónica litiásica agudizada como tal en las paredes de la vesícula y por eso se ven así. Y podríamos estar hablando de una colangitis, que es decir que ya tiene infección, pero específicamente a este nivel sería un piocolecisto, ¿de acuerdo? Ahora, aquí, el 4. El apéndice. ¿El apéndice? Exactamente. Entonces, si lo tenemos acá, estamos hablando de una perforación apendicular o de un absceso apendicular, ¿de acuerdo? Entonces, en esta parte, el 6, ¿qué tenemos acá? El colon descendente. ¿Perdón? Colon descendente. Así es, entonces estamos hablando de que es un engrosamiento como tal. ¿El hígado graso duele? No. ¿Las complicaciones que dan? Sí, es lo que duele. Tenemos una paciente que estaba en terapia, la operamos hace semana y media porque tuvo una CCL, es agudizada, que se hizo piocolecisto, es decir, CCL quiere decir una colecistitis crónica litiásica, que está agudizada, es decir, tiene piedras en la vesícula, una lo tapó, se inflamó, entonces una víscera hueca duele cuando se distiende, mientras no se distienda no duele, lo puedo machecar, cortar, arrancar, no le va a doler, pero mientras se distienda duele. Entonces, en este caso que nos está hablando del hígado graso, porque nos lo preguntaron, le hicieron una colecistectomía, le quitamos la vesícula. El problema es de que ustedes ven la vesícula y tenemos el hígado, entonces la vesícula tiene un lecho vesicular. Por eso le digo, la medicina es tan básica. Entonces, en el hígado estaba en esta parte. Se quitó la vesícula, pero la paciente tiene hígado graso, es decir, su hígado parece un polvorón, ¿de acuerdo? Entonces, si lo tocan, sangraba. El hígado y el vaso son órganos que sangran demasiado, más el vaso, entonces hay que tenerle respeto mucho a ellos. Entonces, a esta paciente le quitaron la vesícula y entonces
el hígado, como parecía un polvorón, sangraba, le dejamos un Penrose que iba directo al lecho quirúrgico, salió, pero el problema es que como la paciente tiene esa comorbilidad, la paciente empezó a sangrar demasiado y la volvimos a intervenir el día sábado. La metimos y la llevamos hasta terapia. ¿Cuánto drenó la paciente al final? Se chocó la paciente, sí, le tuvimos que pasar 2 paquetes globulares más plasma fresco congelado a la paciente. ¿Por qué? Por el hígado graso. ¿Cómo se da el hígado graso? Cuando no nos cuidamos. Entonces tenemos demasiada grasa y queda ahí, obviamente. Entonces de eso. Había una pregunta de la vesícula biliar que no sé qué decía. Dice, ¿el hecho de no tener vesícula biliar puede ocasionar patologías o complicaciones? Sí, por ejemplo, cuando hablamos de una coledocolitis, bien, estamos metiendo ahí, pero bueno, una coledocolitiasis, hablamos, estamos hablando de un lito en el colédoco. Los litos en el colédoco son primarios o secundarios. Primarios es cuando se forman en el colédoco y secundarios es cuando la vesícula migró de ahí. Entonces, que yo ya no tenga mi vesícula no quiere decir que yo no vaya a obstruirme. ¿Por qué? Porque, número 1, te puedo formar litos en el colédoco, entonces ahí se va a obstruir. Entonces, complicaciones de que pueden presentar de que yo no tenga vesícula, sí. Puedo volver a formar litos específicamente a nivel del colédoco. ¿Es frecuente? No tanto, pasa, sí. ¿Ha pasado en estos pacientes aquí en Tuxtla? Sí. Entonces, no es garantía de que ya me quitaron mi vesícula y ya no voy a tener al 100% nunca jamás una litiasis. No. Entonces, pueden formarse litos a nivel del colédoco, ¿de acuerdo? Ahora, si mi hígado graso, como esta paciente, entonces este hígado graso va a estar sangrando y es complicación de que le quitaron lo que es la vesícula, ¿sale? Ahora, en esta parte estaríamos hablando de una inflamación de lo que es el colon descendente, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un proceso obstructivo. Ahora, lemoperitoneo, la aerobilia, lo que es a nivel hepático sufrénico, el absceso en el apéndice, la pared de la vesícula y la pared intestinal, probable isquemia, ¿de acuerdo? Es lo que estábamos viendo. Ahora, esto, ¿qué es eso? Si tenemos lo que son las costillas, tenemos lo que son las vértebras, este es el espacio intervertebral que les comentaba y tenemos aire acá. Esa es la vesícula biliar, que está un poco pequeña. ¿Por qué? Porque tengo una fuga, porque aquí está el aire. Esto es lo que es la neumobilia o aerobilia, ¿de acuerdo? Este es un signo que lo que estábamos hablando, que puede ser directamente post-sepre, en un caso bueno, que sirve que tiene una perforación chiquita específicamente, o bien secundario a lo que es específicamente, ya sea por ejemplo de una isquemia mesentérica, ¿de acuerdo? Ahora, aquí, la B. La B nos decía intestino, posición, tamaño y espesor de la pared. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? A ver, doctor, ¿qué es lo que estoy viendo acá? Estos. Esto es el intestino, muy bien. Entonces, estas líneas que están aquí, ¿qué es? Ajá, es una obstrucción intestinal. Muy bien, ya nos dijo el diagnóstico. Pero aquí es una obstrucción intestinal. ¿Por qué? Porque estoy viendo, este es el famosísimo pila de monedas. 1, 2, 3, 4. Ajá. Y el que veo aquí es un nivel hidroaéreo. Es muy diferente ver esto a esto, porque aquí ya estoy viendo lo que son específicamente como unas monedas. Si nosotros contamos nuestro cambio y lo ponemos encima, vemos un montón, por eso se llama pila de monedas. Y aquí tenemos específicamente un nivel hidroaéreo, ¿sale? Entonces esto nos traduce principalmente en una obstrucción intestinal. Aquí se ve más remarcado lo que es el asa intestinal, igual acá, porque tengo edema, ¿de acuerdo? Edema interasa. Aquí nos está señalando específicamente los niveles hidroaéreos y tenemos múltiples niveles hidroaéreos, al igual que acá. Los 3 pacientes como tal tienen niveles hidroaéreos, entonces por eso voy a pensar directamente en que tiene una obstrucción intestinal. Ahora, les había comentado si teníamos aire a nivel de lo que es la ámpula rectal, ¿era normal? Sí. Entonces aquí no lo podemos ver, el ámpula rectal lo tenemos aquí abajo. ¿Por qué? Porque está obstruido a niveles altos, por lo cual ya no pasa el aire. Es muy raro que entre aire de afuera, o sea, de la parte inferior hacia el recto, por supuesto. Es muy raro porque tenemos lo que son válvulas, entonces esfínteres, lo cual impide, por eso todo entra de arriba hacia abajo. Por lo regular, vamos a ver que hay veces de que hay excepciones. Entonces, en esta parte estamos hablando de un paciente de obstrucción intestinal. Clínica de un paciente de obstrucción intestinal.
A ver, doctora. A ver, doctor. Clínica de obstrucción intestinal. Ay, sí hace frío. Ay, no hace frío. Doctora. Pues dolor, Ausencia de posiciones, sí. Dolor abdominal, muy bien. ¿Qué más? ausencia de sonidos de la peristalsis, ¿Mm? ausencia de movimientos peristálticos. Así es. Náusea y vómito. Náusea y vómito. Principalmente. Es como que algo, ustedes tienen que pensar en la lógica. Es un paciente que tenemos algo continuo de la boca al ano, cerrado, entonces se va a distender. ¿Por qué? Porque no pasa. Entonces, en este caso, vemos que aquí, por ejemplo, ya no veo la parte distal, porque no está pasando el aire, porque no está pasando absolutamente nada. Esto es intestino delgado, aquí es más colon. ¿Por qué? Por el grosor. Hay una regla de 3, 6, 9, la regla principalmente, en la que me dice que el intestino delgado debe de medir 3 centímetros, el intestino grueso 6 centímetros y 9 centímetros lo que es el ciego. ¿Cómo voy a hacerlo? Agarro mi reglita y mido mi radiografía principalmente. Entonces, ahí nos habla en megacolon principalmente. Entonces, si yo hablo de megacolon agangliónico, voy a esperar ver de que mi colon, específicamente mi colon ascendente y el ciego estén dilatados. ¿Lo espero ver? Sí. Entonces, yo espero que mi válvula, mi ciego mida 9 centímetros y si yo lo veo más grande, estoy hablando de un megacolon, que puede ser megacolon agangliónico. ¿Cómo se le llama la enfermedad? Muy bien, dije enfermedad de Hirschsprung, ¿de acuerdo? Alias megacolon agangliónico. Entonces, ¿lo podemos ver en una radiografía? Sí. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en la radiografía simple y son tantas patologías que podemos ver. Sí sabemos específicamente la teoría, entonces ya podemos verlo a nivel de lo que es una radiografía como tal. Y aquí estamos hablando de obstrucción intestinal. Recuerden que los pacientes con obstrucción intestinal se les tiene que dar antibióticos si pasan más de 24 horas. ¿Por qué? Por la translocación bacteriana. Nuestros pacientes se deshidratan, se tiene que dejar en ayuno, mínimo, sean buena onda, pónganle una sonda nasogástrica específicamente si están demasiado obstruidos y agarren al interno que más les caiga mal y entonces un tacto rectal, ¿de acuerdo? ¿Sale? Ahora, de estructuras densas, calcificaciones y huesos. Aquí vemos lo que son las estructuras densas, específicamente aquí vemos lo que es la columna, específicamente nuestro paciente tiene una escoliosis muy bonita. Aquí vemos, vemos una calcificación que no debería estar. A este nivel tenemos lo que son los ureteros, principalmente los riñones están más arribita, porque aquí estamos hablando del lado derecho, tenemos el hígado, entonces nuestro riñón debería estar un poquito más arriba y aquí veo este circulito, no debería estar, estamos hablando de una calcificación, ¿de acuerdo? Y a ese tamaño puede ser a nivel de lo que es la porción inferior del hígado o bien los ureteros, ¿de acuerdo? Ahora, de este lado, entonces vemos lo que son los huesos, específicamente la columna, la espina ilíaca, la pelvis, esos son los principales que podemos ver. Tenemos que tener en cuenta que vemos a partir de la cúpula diafragmática hasta la pelvis, entonces es lo que vemos acá, vemos las últimas costillas y hasta vemos lo que se conoce como el monte de Venus, pero a nivel de lo que son los huesos, que es la sínfisis del pubis. Ahora, órganos y partes blandas. Sería, ¿qué es? Ahí lo dice. ¿Pero qué parte del colon? El ascendente y el transverso. Específicamente, muy bien. ¿Esto qué sería? El riñón. Los riñones, muy bien. ¿Qué sería el rosa? El vaso. No, el estómago. Exactamente, porque aquí tenemos algo muy bonito que es la burbuja gástrica. La burbuja. Aquí este es el vaso, casi no se ve casi nunca, pero si tenemos mucha imaginación lo podemos ver. Si vemos el vaso, si vemos el estómago, entonces al lado vamos a encontrar el vaso. Y más abajo aquí encontraríamos lo que es el riñón, que está en esta parte. Tenemos el colon transverso, el colon descendente y esta línea roja, ¿qué es? Muy bien. Primera patología que yo voy a pensar cuando mi psoas se borra. De apendicitis. Muy bien. Entonces, ¿qué otros criterios de apendicitis voy a encontrar en esta radiografía? Niveles hidroaéreos. Niveles hidroaéreos podía ser. Dudo mucho. Para eso mi paciente tenía que estar Bueno, obstruido. sí, es cierto. ¿Qué más?
Si tenemos muchísima suerte, que es muy raro, un fecalito, la posición antiálgica, nuestro paciente va a estar así. Entonces, cuando le queramos tomar la radiografía, va a salir chueca, porque no quiere pararse bien. Aunque el que se para, estiran los músculos, estira el abdomen y por eso le da más dolor, ¿de acuerdo? Fecalito, borración del psoas y la posición antiálgica son los más comunes, no son los únicos, pero son los que más podemos encontrar. Y es una simple radiografía. ¿Mande? Por clínica los movimientos. ¿Qué movimientos? O sea, No se llaman movimientos, no, doctor. ¿Cómo se llaman? puntos dolorosos. No es uretero, ¿cómo se llaman? Estamos hablando de puntos dolorosos ureterales, esos sí se llaman puntos dolorosos, se llaman signos apendiculares. Vamos a hacer el juego de lo mismo que le he dicho a mis internitos. Muy bien, una asa centinela, exactamente. El borramiento de la grasa, sí, pero sería específicamente el borramiento del psoas, se llama signo del psoas, es lo que nos había faltado, asa centinela. ¿Cuál sería el asa centinela? El epiplón. El epiplón es maravilloso. Ese es como un mandil que va a cubrir toda esta parte. Entonces, cuando estamos así, el epiplón se va hacia este lado, cubre y hace un plastrón, que es lo que se conoce como asa centinela. ¿De acuerdo? Se palpa, por supuesto. Ustedes si saben palpar bien van a ver una elevación como tal. Entonces, siempre hay que asociar la clínica con la radiografía. Por lo regular, con una RIPAS score que tengamos del paciente, ya no se usa Alvarado. Para mis internitos sí les pregunto Alvarado. Para ya a mis R1, entonces ya les pregunto lo que es la RIPAS score. ¿De acuerdo? Entonces, signos apendiculares, doctor, usted que habló de ellos, es como que el plus de nuestra clase. Signos apendiculares. McBurney. ¿Ah? El McBurney. Bueno, dígame cómo se evalúa el McBurney. A nivel de la cresta ilíaca y a nivel de... Se hace una línea diagonal a nivel del ombligo y de la cresta ilíaca y al palparlo por profundidad. Sí, pero no. ¿De acuerdo? Es algo para que ustedes lo tengan en cuenta porque la apendicitis es muy, muy común. Muy bien, Dunphy, excelente. ¿Cuál es el, a ver, doctor, no sé, AMJ 921096, ¿qué es el signo de Dunphy? No manches, o sea, lo dijo ya ni mi R1 ni siquiera. ¿Cuál es el signo de Dunphy? Robson, muy bien. Talopercusión, Bloomberg, muy bien. McBurney, obturador, el psoas. Exactamente. Hacer que tose y tiene dolor. Tiene dolor al toser específicamente en esta parte. Ni mi CR1 lo sabía la semana pasada. Exactamente. Muy bien. Entonces, hay que, como lo que les vengo diciendo, hay que tratar de asociar específicamente la clínica junto con la radiografía y por eso nos ayuda muchísimo. ¿De acuerdo? Ahora, esto, partes blandas. La O sería partes blandas. Entonces, esto nos ayuda muchísimo a saber, ¿de acuerdo? Entonces, las partes blandas, los órganos y partes blandas, ¿qué parte blanda tendríamos si se podría ver en una radiografía? Las mujeres, la mama específicamente, en los hombres si están, o también las mujeres si estamos demasiado gorditas. Entonces, yo sé que es un negocio en Cuba, se palpa. ¡Hala, mira, qué buena onda! Entonces, específicamente si tenemos una masa o un índice de masa corporal muy elevado, entonces podemos ver lo que son la grasa abdominal en esta parte. Aquí podemos ver un músculo que forma parte de un tipo de órgano, claro. El músculo del psoas aquí, tenemos lo que son las vértebras, el riñón que habíamos dicho, vemos lo que son las costillas, específicamente en la parte anterior sabemos que van de adelante hacia atrás y cuando vemos que es como una C invertida, estamos hablando de la porción posterior, es decir, la arcada posterior de la costilla. Aquí tenemos la burbuja gástrica. Okay, entonces tenemos lo que es la burbuja gástrica, aquí tenemos lo que es el riñón y podemos ver lo que son las calcificaciones. Importante en esta radiografía es que veamos una línea específicamente a través de lo que son las vértebras aquí y el objetivo de este lado es tener algo simétrico, simétricamente del lado derecho con el lado izquierdo y tener una línea. Ahí sabemos que nuestra radiografía está bien tomada, ¿de acuerdo? Ahora, en esta parte, ¿qué podemos ver? Aquí vemos una gran condensación de SACA, es decir, heces. Entonces, para no decirle tanto al paciente como que hay veces que el paciente está ahí, nosotros estamos hablando de qué ves, ¿no? Y hay personas que pues no decimos, no vemos coprostasis y no nos entiende ni siquiera el médico que está en triage, entonces vemos CACA, ¿no?
Entonces, aquí vemos lo que son las costillas, específicamente en esta parte, vemos lo que son la burbuja gástrica, vemos el estómago, aquí vemos lo que son los riñones, acá podemos ver específicamente en esta parte, al igual que acá, ¿de acuerdo? Aquí vemos lo que son las mamas, son tejidos blandos. Ahora, en esta parte es una representación de lo que es la anterior. Esta es específicamente esta, ahora como que más dinámica y organizada. Entonces aquí vemos principalmente lo que son las costillas, tendríamos que ver lo que son el hígado. Aquí vemos la aorta, eso es lo que yo les decía. Ahora, cuando estamos hablando del páncreas y lo vemos así acumulado, esto es el páncreas. Un órgano que está a nivel anterior medial, estamos hablando del páncreas. Entonces, esta parte sería si tenemos los que son los puntitos o calcificaciones. Si las vemos todas juntas, estamos hablando de exactamente. Pero si están dispersas, pues ya estaríamos hablando de alguna otra cosa, que podría ser una inflamación consecuente porque ha tenido pancreatitis aguda de forma repetida y por eso se están haciendo lo que son las calcificaciones. Aquí, el 7, ¿qué sería? ¿Pero en dónde? ¿Qué tenemos acá? Excelente. ¿Aquí? No creo que haya calificaciones en el apéndice. ¿Qué va? Si esta es mi vejiga y sube así y conecta esto, ¿qué es acá? Los ureteros. Eso aquí, en la parte inferior, ya no tenemos ureteros. Estaríamos hablando de que tenemos aterosclerosis, específicamente en lo que son los vasos que van en la parte inferior. Razones por las cuales tenemos insuficiencia venosa u arteria periférica. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué es esto? El número 3. Son calcificaciones. Estas son... ¿Cómo se le llama? Sí, pero ¿cómo se llama? Litos colariformes. Entonces, ¿por qué? Porque están en el hilio renal, principalmente. Dice una estenosis del uretero después de una plástica, ¿se puede volver a formar? ¿Una plástica de qué? Ya no entendí, ¿una plástica de qué? Sí, lo de los signos apendiculares, sí. Ah, una plastía. No le entendí bien a la pregunta. ¿Puedes decirme qué decía la pregunta? Una estenosis. Abajo. Los signos. No, la de abajo. ¿Lo de la estenosis? Ajá. Aquí. ¿Una estenosis de uretero después de una plastía se puede volver a formar? Plastía, supongo que le hicieron una litotripsia, porque una plastía a nivel del uretero no se hacen plastías, una plastía es una volver a formación. Hay veces de que, por ejemplo, se rompe nuestro uretero, por ejemplo, cuando le quitan le hacen una histerectomía a una paciente, le quitan y se llevan lo que es el uretero, entonces en esa parte se puede utilizar el apéndice, se corta y se puede colocar como uretero, sí. ¿Es una plastía? Sí, pero no se hace una plastía de uretero, no se dilata, se coloca un catéter doble J, o también se puede hacer litotripsia, láser o percutánea. Entonces no creo que le hayan hecho una plastía al uretero, pero ¿se puede volver a formar? Sí, no podemos quitarle el uretero a una persona. ¿Cuándo se le quita? Cuando le hacemos una nefrectomía, entonces queda como que fuera, en sí se liga o se puede dejar así nada más porque no pasa nada, pero pues sí se vuelven a formar, sí. ¿De qué depende? De lo que es la formación de los litos a nivel renal. Si tenemos algo ascendente, es una incompetencia de lo que son las válvulas de la vejiga y entonces se hace una infección, pero tendríamos una pielonefritis, no como tal una plastía. Entonces, a ver, en esta parte, aquí tenemos litos, ¿en dónde? Exactamente, entonces estamos hablando cómo le ponemos, si no está inflamada, ¿cómo se le llama? ¿Litiasis vesicular? O una colelitiasis. Es que están ahí, pero no le hacen daño todavía a nadie, ¿sale? A ver, en esta parte son los abscesos, aquí tenemos el vaso, puede tener un absceso en el vaso, por supuesto. Aquí en esta parte tendríamos que son los cilios, aquí sería la empezar a como que a formar lo que son los litos a ese nivel.
O bien podemos tener grapas a este nivel. ¿Por qué? Porque le hicimos una colecistectomía laparoscópica y se quedó con grapas. Las grapas se pueden ver en la radiografía y lo vamos a ver más adelante. Aquí a este nivel tenemos litos a nivel de lo que es la vejiga específicamente. Ahora, entonces en esta objetos y artefactos extraños, ¿qué podemos encontrar? Aquí tenemos lo que es un stent. Este stent, vemos una pequeña manguerita aquí que pasa en esta parte, no es el uretero, es un vaso, es la ilíaca. La ilíaca se convierte en femoral, ¿en dónde? ¿Qué los limita? Perfecto, muy bien, doctora, ni mi CR1 lo supieron, muy bien. Entonces, los vasos ilíacos se convierten en femorales a nivel de lo que es el ligamento inguinal y en esta parte se coloca un stent. ¿Cómo? Con una angioplastía. Se coloca el stent, queda en este aparato, así que si es que Palomeque les llega a hablar acerca de lo que son los stents que se colocan a nivel del corazón por un infarto, entonces es similar a esto, pero a nivel de lo que son los vasos periféricos y son más grandes, se utilizan Fogarty y en esta parte se colocan. ¿Es un cuerpo extraño? Sí, pero es benéfico para el paciente y es este, ¿de acuerdo? Aquí es lo que vemos las grapas, en esta parte, que podemos pensar que nuestro paciente ya no tiene vesícula y ya no se ve en esta parte. Entonces, ¿por qué? Porque le hicieron una colecistectomía. Es muy raro que se haga una colecistectomía abierta y le dejen grapas, no se utiliza, se liga, ¿de acuerdo? Ahora, es lo que les comentaba, hay de todo en la viña del Señor, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es un objeto extraño dentro de una paciente. Entonces, lo que podemos ver específicamente, les había comentado, que el aire entra normalmente de arriba hacia abajo, pero tenemos esfínteres que se pueden llegar a no romper, sino a ceder, y en este caso tenemos lo que es objetos extraños. Ahora, en esta parte también tenemos algunos objetos extraños, pasa, por supuesto. A nosotros nos tocó sacar un desodorante de un viejito y llegó su nieta, así de, ¿cómo? O sea, la vergüenza. La cuestión es que le dijeron, no, pues lo vamos a lapear. O sea, abrir el abdomen para sacarlo, pero intentamos hacer, les dicen parirlo, así se le llama. Entonces se meten lo que son las pinzas de anillos con un buen de lubricante, se mete por la parte del recto y se jala. Si tiene suerte, sale. Si no, un Rexona, exacto. Si no, podemos utilizar, sería abrir la parte anterior, hacer una laparotomía exploradora que va a nivel de lo que es la apófisis sifoides hasta casi a la sínfisis de pubis. Abrir, llegar a donde está en la parte del intestino, hacer una enterotomía, es decir, abrir el intestino, sacar el objeto y cerrarlo. El paciente se gana su sonda nasogástrica y su ayuno por mínimo 5 días. ¿Sí? Les tocó una botella de sal. Así es por una botella de refresco principalmente. Ahora, vamos a jugar, muchachos. Me llevé muy bien tiempo. Van a estar orgullosos. Entonces, vamos a jugar. Cada uno va a elegir un número y vamos a ver qué es lo que vemos. Están fáciles, están muy fáciles radiografías. El objetivo acá me dijeron, dale lo más superficial y desde cero, que es lo que tratamos de hacer ahorita, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a mostrar algunas patologías muy sencillas. ¿Qué tiene el paciente? Un objeto extraño. No, bueno, sí, pero yo pensé que iban a ir primeramente en esta parte del tórax. Pero sí, en esta parte sí tiene un objeto extraño, el niño se comió algo, por supuesto. Es lo que les decía con los bebés, de que va casi hasta el pie, sale ahí. Entonces tenemos horizontalización de los que son las costillas, principalmente estamos hablando de que puede tener una insuficiencia respiratoria como tal. Yo hubiera visto primero esto y después el objeto, pero muy bien, doctora. A nivel del abdomen vemos lo que es el objeto extraño y que puede estar condicionando precisamente que el paciente ha estado vomitando de manera constante y por eso ya tiene una insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque los vómitos progresivos pueden producir una neumonitis química y nos da esta consecuencia. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué vemos aquí? Doctor, ¿qué vemos aquí? Las masas en las irritaciones en la vejiga. Entonces, tengo un doctor que no creo que me esté viendo, ojalá, porque a mí, o sea, me puteaban como no tienen idea cuando yo digo masa. No se llama masa, Adriana, se llama tumor. Tumor no quiere decir cáncer, ¿de acuerdo? Así que no se dice masa, se llama tumor. Entonces, en esta parte son calcificaciones muy bien a nivel de la vejiga, ¿de acuerdo? Entonces están enormes, requiere abrir la vejiga, sacarlo porque con una lidotricia percutánea no queda. En esta parte, ¿qué vemos?
¿En dónde? ¿Sería en el riñón? Más o menos, pero sería más en los ureteros, ¿de acuerdo? Porque si viéramos el riñón, se formaría principalmente en los declives, aquí abajito. Y si fuera colariforme, tendríamos la forma del hilio. Entonces ya está saliendo, ¿y sí? O se está formando el colariforme como tal, por esta rayita que tenemos acá, o va a salir el hito como tal. ¿Qué tenemos acá? Un poco de riñón en tus piernas. Exactamente, litos colariformes como tal. Esos son los litos colariformes y por lo regular, si están formándose de forma consecuente, se tiene que extirpar el riñón, terminan en nefrectomía, ¿de acuerdo? Entonces, también podemos hablar de que esto tiene una poliquistosis renal, es decir, muchos quistes a nivel y puede llevarnos a una insuficiencia renal. En esta parte, ¿qué vemos? Niveles hidroaéreos. Perfecto, niveles hidroaéreos en lo que son el paciente. Aquí específicamente lo que les digo, los bebés vienen hasta abajo y casi la quijada y la cara le vemos. Entonces en esta parte principalmente estamos hablando de una obstrucción intestinal. En esta parte que estamos viendo, estamos hablando de una obstrucción intestinal, pero ya las porciones mediales, aquí tenemos lo que es, aquí está el aire, aquí ya no encontramos nada y aquí abajo vemos lo que es la obstrucción. ¿Qué vemos acá? Eso es hermoso. ¿Qué vemos acá? Sí, pero este tiene nombre y apellido. Exactamente. ¿Cuál es el otro nombre? Signo de omega, doctora. ¿Qué nos traduce? Vólvulo intestinal. Un vólvulo intestinal. Entonces, cuando vemos un signo de café, que este es un signo de grano de café que lo estamos viendo, el grano de café lo han llegado a ver en algún momento en la parte superior, la parte inferior, todo este es el grano y vemos como una rayita en medio, que es donde se está dando lo que es la vuelta sobre sí mismo el asa y se le llama vólvulo. Específicamente la mayor parte de los vólvulos se forman en la región del sigmoides. La mayor parte de este tipo de tratamientos es quirúrgico porque se vuelven a formar. ¿De acuerdo? Si el paciente está tranquilo, estable, podemos, mejoramos sus condiciones hoy y lo operamos mañana. ¿De acuerdo? No pasan así, pero si sus condiciones están muy mal, se pasa de quirófano. ¿No? Grano de café o de omega. Ok. Entonces, en esta parte, si yo les digo, un bebé llega a su centro de salud y tiene evacuaciones, mermelada de frambuesa, ¿qué sería? Son preguntas de Elena. O sea, obviamente les dicen un montón de caso clínico, pero ustedes tienen poco tiempo, tienen que saber específicamente cuáles son las claves de leerlo para poder dar el diagnóstico. Porque a veces que una técnica que me dijeron, lee la pregunta. Porque a veces uno está leyendo toda esa y te preguntan otra cosa. Entonces, ya que sabes la pregunta, vas específicamente. Entonces, la pregunta es... no les pongo atención. Entonces, la pregunta es, si mi paciente llega un bebé a mi centro de salud y está evacuando como mermelada de frambuesa, ¿qué sería? Les llega un caso clínico, como quieran. Ustedes creo que al final hacen un ECOE o algo así, entonces son casos clínicos como tal. Ustedes lean estos así como que puntos clave, ya les dije varios, entonces en ellos sería una intususcepción. ¿Cuál es la diferencia de una intususcepción? Y estamos hablando de eso porque es un vólvulo. ¿Cuál es la diferencia entre un vólvulo y una intususcepción? Es que una intususcepción está el intestino y sobre sí mismo se mete. Es decir, es como que hace una manga, como si yo me doblara esto y lo meto, es una intususcepción. A comparación que esto es una vuelta sobre sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, tratamiento de esto es quirúrgico. Resecar esta parte o bien fijarlo en la parte posterior de lo que es la pared posterior del abdomen. O bien quitarlo completamente, hacer una resección y hacer una anastomosis terminal del paciente y su ayuno, sin ningún problema, mínimo 5 días. A comparación, si estamos hablando de una intususcepción, es meterle aire o agua a nivel del recto para sacarlo. ¿De acuerdo? Se vuelven a formar, es muy raro que se vuelvan a presentar. ¿Cómo se forman o cuál es? Porque el paciente tiene una diarrea constante. Entonces estamos friccionando, es la primera causa, no es la única, pero tiene que tener factores de riesgo concomitantes para que se forme una intususcepción. ¿Esta qué es? Es un vólvulo, pero a nivel de estómago. ¿Ya ven la diferencia? El vólvulo de sigmoides, que lo vemos como grano de café, y que pareciera como un garrafón,
que vemos principalmente, que es un vólvulo a nivel gástrico. Es muy difícil que un vólvulo a nivel gástrico pueda doblar sobre sí mismo completamente lo que es el estómago, pero lo podemos ver en esta parte. Y sería todo, muchachos. ¿Dudas? ¿Dudas allá también? Miren, me tardé 1:30. Qué bueno. Porque me dijo Paloma que no, te estás... De todas maneras, se trató de ver lo más simple, muy muy simple, y se dan cuenta de que una cosa nos lleva a las siguientes y siempre hay que saber específicamente. Y siempre creo que el objetivo aquí es facilitarnos la vida. Y por ejemplo, así de, no, paciente con intususcepción es mermelada de frambuesa, o un grano de café es vólvulo, la enfermedad del beso es mononucleosis infecciosa. Son cositas que nos ayudan muchísimo tanto en el examen como también en lo que es la vida diaria, y se van a dar cuenta que la medicina es muy, muy fácil en el sentido de que saber asociarlos y es cosa muy lógica, ¿de acuerdo? Preguntaron por su Instagram, no sé si lo tienen. Tú me sigues, yo te sigo. Pues sí, sí, sin ningún problema. Tenga lo del electro. ¿Cuál? El doctor Palomeque tiene la clase de electrocardiograma el 2 de abril. Sí. Lo promociono también. Sí. Bueno. Es su amigo. No sé. Es que es interna, es esa. Es que es medicina interna. No me gusta subir allá a su piso. No, hombre. Y pregúntele qué otros temas quieren saber. Sí, muchachos, por parte de cirugía, ¿qué temas quieren saber? Cualquier cosa le dicen al doctor y se lo hago lo más fácil posible. Sí, díganlo ahí, ¿qué temas quieren saber? Por parte de cirugía general y las subespecialidades, con gusto. Urología es un tema de subespecialidad que se puede ver también. Neurocirugía no me gusta tanto, pero pues hay que verlo también. Oncoquirúrgica, me encanta oncoquirúrgica. Angiología y cirugía vascular también se puede. Entonces, lo que gusten. Y la clase es el 2 de abril con Palomeque de medicina interna. El electrocardiograma. Pues es lo mismo de electrocardiograma. ¿Y que vayan a Instagram, que hay 800 personas ahorita, 900, casi 800 personas viéndonos, y de que vayan a seguirnos a Instagram para que apoyen el proyecto. Bueno, entonces hay que vayan al Instagram de Premed, Sí. así Premed como tal. Y escribo su Instagram, quiero poner su Instagram. Pero Ya lo la pusieron. voy a etiquetar a los dos y ya lo resube. No, el de ella. No, entonces lo que gusten. La próxima clase es el 2 de abril a las 12 también. Sí. Esta vez sí, el 2 de abril es a las 12. Ok, el 2 de abril a las 12 es la clase del doctor Carlos Palomeque de cardiología, que es electrocardiograma. Viene ahí la información. Específicamente, y pues yo así digo que me están hablando. Tipos de choque, choques de cirugía, ¿no? Sí. De cirugía y también de medicina interna, dependiendo qué tipo de choque. Es más de cirugía. Sí, es más decir, pero por ejemplo, choque neurogénico, choque cardiovascular, choque, por ejemplo, hipovolémico, sí sería de nosotros. Por ejemplo, el neurogénico, micha, sí. Una TLS. El ATLS, lo que le presenté al principio era como que una mordisquedita del ATLS. Estaba muy bello el ATLS. Lo que no me gusta tanto del ATLS es de que nos dice qué hacer en el agudo. Pero nosotros estamos como que ya en el hospital. Entonces hay que enfocar y tratar de voltearlo para verlo también en el hospital. Provecho. Okay. Gracias. ¿Qué otra cosa? ¿De pediatría? ¿No conoces a algún amigo pediatra? Sí, también. Falta un pediatra. Ok, entonces también, pediatría, tenemos que saberlo. Sí. ¿Cuál es el Instagram de la doctora? Preguntan otra vez. Ya lo puse, pero que lo chequen en nuestra cuenta, que lo vamos a... Sí, en que Instagram vamos a chequen ver, en su cuenta. Díganle que nuestro Instagram vamos a ver. Sí, en el Instagram de aquí de Premed, sí, ven el Instagram. Ay, no, qué oso, van a ver lo que hicimos y por qué me guardaron. Pero no pasa nada. Qué oso. Ahí Bueno. está Adriana-Arevalo-. Bueno, entonces muchachos, pues sería todo. Cualquier cosa, pues ya saben. ¿Qué?